diciembre del siguiente año, o sea que vamos a tener más tiempo. Ayer la verdad, o sea, les digo una cosa, de los grupos que estuvieron aquí, no es por presumir, pero había unos grupos, o sea, cuando vino la banda de la iglesia, porque estuvo tocando la banda de la iglesia, que fueron los que abrieron, pero también había unos hermanos que yo dije, órale, qué voces, ¿no? Dije, qué bárbaros. Pero es eso, algo que Dios nos motiva precisamente a seguirnos preparando, perfeccionando, porque Dios merece siempre lo mejor, ¿no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Que Dios merece lo mejor. Entonces debemos de prepararnos. Ay, creo que se me dice aquí. Si quieres quítame, no sé si mejor, si no voy a estar así. Ya estoy mejor así, ¿ok? Bueno, ¿por qué no vas a 1 Corintios? Vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. ¿Por qué no nos ponemos de pie todos, por favor? En honor a la palabra del Señor. Y vamos a leer todos juntos desde el versículo 6 del capítulo 2. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Voltea con tu hermano y dile, yo tengo la mente de Cristo. Y dile, tú también. ¿Ok? Bueno, pueden tomar asiento. Y bueno, no quiero tardarme, vamos a ponernos el reloj, ¿ok? Para iniciar en esta mañana. Y lo que quiero compartirles es acerca, hace 15 días estuve hablando acerca del entendimiento espiritual, si se acuerdan. Estuve compartiendo acerca del entendimiento espiritual. ¿Qué es el entendimiento espiritual? Se me quedan viendo así. Es más, les pregunto qué predicó el apóstol la semana pasada. Sí, exactamente. O creemos o conocemos. Son dos cosas que estuvo hablando el apóstol. Porque una cosa es creer, porque la palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan. Pero dice, es diferente conocer. Y es algo que le digo que hace muchos años, 1999, Estadio Azteca, en el evento de homenaje a Jesús, en el Estadio Azteca en 1999, estábamos ahí y recuerdo perfectamente esta palabra, yo la escuché de Marcos Witt. Él estaba predicando ahí en el Estadio Azteca, estaba el templete en medio y él decía, una cosa es creer y otra cosa es conocer, y se me quedó desde ahí grabado eso. Una cosa es creer y otra cosa es conocer, y el que conoce a Dios se convierte en discípulo. Y algo que tampoco, bueno, no lo compartió el apóstol ahí, que tampoco lo va a compartir yo, nada más aclararlo en esa parte, es que es alguien que cree, alguien que es discípulo y alguien que se convierte en hijo. Entonces es importante que nosotros nos convirtamos en discípulos, pero es importante que nos convirtamos en hijos. Somos hijos, pero lo que Dios quiere es que seamos hijos maduros.
¿Por qué? Porque el hijo maduro es el que hereda y es el que pelea. Ahora sí que es otra prédica que recuerdo precisamente que me quedó muy grabada con el apóstol Jorge, porque decía, el hijo de la casa es el que pelea por la casa, ¿no? O sea, no va a pelear el sirviente, no va a pelear el que viene de visita, va a pelear el que es hijo de la casa, va a pelear por su casa, ¿no? Es el que va. Y eso lo vemos ahí con Abraham en una pelea que tiene él, pero bueno, eso ya lo estaremos compartiendo. Entonces, hoy lo que les quiero compartir en esa parte que quiero dar esa secuencia de entendimiento espiritual es acerca de lo que es la revelación, la inspiración y la iluminación. Ya en una ocasión lo prediqué, lo he compartido hace tiempo, pero ahorita Dios me mostraba algunas otras cuestiones referente a este punto. ¿Qué es la revelación? ¿Qué es la inspiración? ¿Y qué es la iluminación? ¿Alguien me lo puede decir? No tengan pena, o sea, díganme lo que hay en su ronco pecho. Por eso a mí me gusta mucho, ahora sí que se los digo y se los comparto, a mí me gusta mucho el poderles dar clase de la escuela de liderazgo o el poder tener casas de paz. ¿Por qué? Porque en las clases podemos tener esa interacción, donde tú estás dando la clase, donde tú estás compartiendo, pero también estás preguntando y estás viendo y estás, ahora sí que te estás enterando de las dudas, ¿sí? De las cosas que a lo mejor no te han quedado claras y que en esos momentos, en una cuestión más personal, puedes irlas aclarando, o como decimos, ¿no? O se las aclaro o se las hago más grande la duda, ¿no? Eso es un punto. Pero a mí me gusta mucho eso. Por eso es la parte del discipulado. Eso es a lo que nosotros le llamamos parte del discipulado. El que tú estés en las clases, el que tú estés en una casa de paz, o el que tú tengas un mentor en el cual puedas estar hablando, compartiendo y aclarando, pudiendo aclarar tus dudas. Eso es discipular. Eso es la parte del discipulado. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos ahí, nosotros empezamos a ver o empezamos a analizar qué es a lo que la palabra de Dios nos habla. Y cuando nosotros vemos precisamente en 1 Corintios, es la importancia de lo que es la revelación de Dios a través del Espíritu Santo. Y si nosotros leemos claramente ahí dice que aquellos que tienen una mente natural, y cuando nos referimos a una mente natural, nos referimos a todas aquellas personas que no tienen un conocimiento de Cristo. O sea, no hay una revelación en su mente. Y para la gente que no conoce de Cristo, todo lo que tú le prediques o todo lo que tú le hables acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida va a ser una locura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice claramente que se tiene que discernir, se tiene que entender espiritualmente. Por eso necesitamos entendimiento espiritual para poder comprender las cosas. En aquellos tiempos, recuerden que el Señor Jesucristo les hablaba a los discípulos y había cosas que a lo mejor, bueno, hay muchas cosas que los discípulos no podían entender por completo. No lo comprendían por completo, pero les dijo, ustedes ya conocen en parte, pero cuando yo me vaya... Dice, por eso les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque yo estoy hablándoles de esta manera. Ustedes están entendiendo, están teniendo revelación. ¿Qué es lo que implicaba esto? ¿Qué es la revelación? El tabernáculo estaba dividido en 3 partes, ¿se acuerdan, no? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Todo el pueblo de Israel tenía una revelación. Conocían que había un Dios por todo lo que estaba manifestado ahí. Pero para poder entender, tenía que haber una inspiración. Y eso regularmente, ¿quién lo entendía? ¿O a quién era revelado? A los sacerdotes y al sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ellos pasaban de un lugar, el pueblo solamente entraba al atrio, o sea, le entraba al patio. Pero no entraban al lugar santo, porque del lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes. Pero el único que podía entrar al lugar santísimo no eran todos los sacerdotes, solamente era un sacerdote, y ese era el sumo sacerdote. Él era el que tenía el privilegio y la bendición de que esas cortinas que no permitían ver, ahora sí que el arca del pacto o la revelación de Dios, no lo permitían ver, el sumo sacerdote tenía la bendición una vez al año de poder entrar y poder estar ahí. Por eso era importante que aquel que no entraba siendo santo, siendo limpiado, ¿por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Entonces, si no entraba con esa santidad, ¿qué es lo que podía provocarse en ese momento? Que el sumo sacerdote podía morir. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tenía que entrar por sus propios méritos.
¿Cuál es la revelación que ahora nosotros tenemos? Que nosotros no entramos por nuestras obras, nosotros no entramos por lo que hacemos o por qué tan buenos somos, nosotros no entramos por eso. Nosotros entramos porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, porque Cristo tomó el lugar en la cruz del Calvario, porque fue derramada su sangre y por esa sangre yo soy limpio de todo pecado. Entonces ahora yo soy limpio por el arrepentimiento, viene el Espíritu Santo, por eso es el Espíritu Santo, y es el que abre, ahora sí que a través del sacrificio Cristo abre ese lugar. Y yo por la santidad del Espíritu Santo, por el sacrificio de Cristo, puedo entrar confiadamente al lugar santísimo y poder tener revelación. O sea, Dios me empieza a mostrar quién es Él. Es importante entender eso, pero ya me estoy adelantando y no quiero entrar mucho en detalle porque ya me estoy adelantando. Aquí voy a empezar con esta parte. Dios le habló de muchas maneras a cada escritor lo que debía de escribir. A esto se le llama revelación. Pocas palabras, cuando tú entras al lugar santo, al lugar santísimo, empiezas a ver quién es Dios. Isaías, cuando tiene la visión, dice que tiene una visión. Y en ese momento, ¿qué es lo que dice Isaías? Soy muerto porque mis ojos están viendo la revelación de quién es Dios. En el momento en que él está viendo la visión, dice: muerto soy porque soy un pecador. Y mis ojos están viendo la pureza, están viendo la magnificencia, están viendo la santidad. Y él se consideraba alguien muerto. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, si entraba con pecado, automáticamente iba a morir. Y entonces en ese momento él como profeta está teniendo esa revelación, pero Dios no permite que él muera porque había un propósito. O sea, en pocas palabras, le está revelando eso, pero después el mismo profeta recibe inspiración. O sea, empieza a entender por qué tenía esa visión. ¿Sí me están entendiendo? O sea, primero lo está viendo, dice: muerto soy, mis ojos están viendo al santo. Y él entendía que iba a morir porque estaba, o sea, él decía: en mi vida hay pecado. Pero en ese momento Dios no le permite morir. ¿Por qué? Porque necesita enseñarle algo. Y entonces a eso se le llama inspiración. Por eso después el profeta lo empieza a escribir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene para darle el entendimiento por qué estaba viendo esa visión. Entonces entendemos en la palabra que cuando Dios le revela algo a los profetas, a los apóstoles, ¿sí?, se lo revela, y después viene el Espíritu para darles el entendimiento de por qué se lo está enseñando. Y eso es lo que está plasmado aquí. Eso es inspiración. Hoy en día nadie más, ¿sí?, desde el momento en que se cerró, desde el momento en que llegó Juan y le dijo Dios: cierra estas profecías, le dije claramente que nadie más puede agregarle a la palabra. Porque dice, si alguien le agrega algo más a la palabra, es anatema. ¿Qué significa anatema? Separado de Dios. Todo aquel que le incluye, y hay religiones por ahí que le incluyen nuevas revelaciones. Y la misma palabra claramente que ya no se puede. Fueron solamente, fueron revelados a ciertos discípulos, a ciertos profetas, a ciertos apóstoles. Se les fue revelado, se les fue inspirado, o sea, les dio el entendimiento para empezar a escribir. Escribieron y se cerró. Todo lo que nosotros ahora recibimos es revelación e iluminación. Ahora ya no es inspiración, ahora es iluminación. ¿Qué implica esto? Ya Dios nos revela a nosotros, pero ahora nos ilumina para poder entender todo lo que está escrito aquí. Todo lo que nosotros hablamos es algo que tiene que estar escrito aquí. Por eso nosotros no podemos agregarle algo más a la palabra, porque si tú le agregas algo que no va de acuerdo con la palabra, ¿qué es lo que les dije hace rato? A ese se le llama
anatema, porque está separado de Dios. No, hay otra palabra que es la de, bueno, se me olvidó ahorita la palabra, ahorita le digo, pero es esa parte. Entonces dice, Dios le habló de muchas maneras a cada escritor lo que debería de escribir, y eso se le llama revelación. El escritor, una vez que le fue revelado, escribió lo que Dios quería dejar que conociéramos. A esto se le llama inspiración. Lo que ellos recibieron, lo que ellos escribieron llega y seguirá llegando al corazón. En otras palabras, el hombre entiende lo escrito y a eso se le llama iluminación. Cuando tú ya estás viendo la revelación de la palabra, tú estás en Cristo. Tú, para que puedas entregar tu vida a Cristo, primero tiene que venir una revelación, y esa revelación es de quién es Dios y quién es Cristo. Si no hay revelación en tu vida, no hay arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Entonces, lo primero que nosotros debemos de entender cuando le estamos compartiendo a alguien es que se le revele Cristo a su vida y a su corazón. Porque en el momento en que es revelado Cristo en su corazón y en su mente, en ese momento se empieza a abrir el velo para que ellos puedan comprender. ¿Sí? Y lo primero que nosotros necesitamos comprender es que somos pecadores. Necesitamos comprender que somos pecadores. Y nuestro pecado es lo que nos separa de Dios. ¿La persona que no entiende esto, entiende que está en pecado? No, por eso no se arrepiente. Por eso sigue su vida como mejor le parece, porque no hay revelación. ¿Sí? No hay revelación. Entonces vamos a ir ahora sí que explicando todo este punto. ¿Qué es la revelación? En 1 Corintios capítulo 2, versículo del 9 al 11, habla claramente. Vamos a leerlo aquí, dice, antes bien, versículo 9, antes bien, como está escrito. ¿Qué dice? Como está escrito. Aquí no estamos hablando de algo que alguien se lo sacó, se lo fumó, o agarró una droga, como una película que está por ahí, creo que es la de Éxodo, Reyes y Profetas, no sé qué, que ahí es no, la de Noé, creo que es la de Noé, que se avienta sus hongos alucinógenos y de repente empieza con no, aquí dice como está escrito. No está aventándose nada, algo más. Dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, ¿qué? Para los que le aman. Ahí tenemos una revelación, que Dios solamente se las va a mostrar, ¿a quién? A quien le ama. A quien le ama. Y aquí hay un punto muy importante si lo ligamos con Juan, el Señor Jesucristo le está hablando, dice, aquel que me ama, mis palabras guardará. Entonces, si nosotros le amamos a Dios, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Guardar su palabra. O sea, lo que está escrito lo empezamos a atesorar. ¿Ok? Sigue la palabra revelándonos. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué es importante? Porque la palabra dice que si nosotros decimos algo en contra del Hijo o algo en contra del Padre, pues nuestros pecados pueden ser perdonados, pero si nosotros hablamos algo en contra del Espíritu, dice que ni en este siglo ni en el venidero se nos será perdonado. ¿Por qué? Porque una de las cosas, o la persona más valiosa en ese momento, valiosa, es que el Espíritu Santo, y la misma palabra lo dice, es el Espíritu de Dios que es santo. El Hijo, ahora sí que el Hijo cuando vino a la tierra tuvo la capacidad o tiene la capacidad de poder recibir todos nuestros pecados. Porque el Hijo fue, ahora sí que cuando Él desciende, la palabra de Dios fue diseñada para eso, para recibir los pecados y para que a través de Él fueran purificados todos nuestros pecados. Pero después dice Dios, ahora ya no es el Hijo, ahora es el Espíritu, el mismo Espíritu de Dios, el que viene a morar en nosotros. Por eso te dice claramente, es el Espíritu Santo. Si tú hablas algo que vaya en contra o que alguna situación que lo ofenda,
te podría ya no ser perdonado porque es el mismo Espíritu de Dios. ¿Sí? Y te dice que aquí nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, el cual nos revela lo más profundo que hay en el corazón de Dios. En pocas palabras, estamos conociendo quién es Él. Ahora, ya recibimos una revelación, ahora estamos siendo iluminados, estamos conociendo quién es Él. Estamos conociendo, al momento de conocer quién es Él, conocemos quiénes somos nosotros. Para poder saber quiénes somos nosotros, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo a Él. Hay muchas culturas hoy en día que te dicen, para poder conocer quiénes somos nosotros, tenemos que ir a nuestras raíces, ¿cierto o no es cierto? Hoy en día no están pasando esto ahorita, es que tuvimos un problema por Facebook, por cuestiones pero no se está pasando. Pero hoy en día en este país lo que están tratando de llevarte, de educarte, es a llevarte a las raíces de esa nación. Y muchas de esas raíces fueron politeístas. O sea, en pocas palabras, a que tú no conozcas a un solo Dios, sino conozcas a todos los dioses. Y eso no es algo bíblico. Eso no es algo bíblico. Es algo antibíblico, porque lo que te están llevando es a enseñarte una cultura. Nosotros estamos hablando, acuérdense de la declaración de fe, estamos hablando de reino, de cultura, de gloria, reino y cultura. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Llevar el reino y la cultura a todas las naciones, pero estamos llevando esa cultura del reino ¿a dónde? A los corazones y a la mente de cada persona. ¿Qué es lo que hace el mundo? También hacer lo mismo. Llevarte su reino, llevarte a su cultura. ¿Para qué? No es malo en muchos aspectos, pero sí es malo cuando te están desviando del propósito. Si tú recibes revelación, tú tendrías que entender que lo que están haciendo está mal, porque esto te está llevando a separarte de Dios, no a acercarte a Dios. Al contrario, te empieza a separar de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que el sistema nos pueda estar enseñando, y específicamente a nuestros hijos. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces hay que parar, pero para esto necesitamos tener revelación. Tenemos que tener revelación, porque si tú no tienes revelación y vienes a la iglesia, yo te digo, oye, mira, esto que le están enseñando va en contra de los principios, pero tú dices, no está mal, ¿qué es lo que va a pasar? Tú vas a seguir sobre ese mismo camino, enseñándoles todo eso. Entonces es importante que tú eduques a tus hijos. En la escuela no los educan. ¿Dónde los educamos? En la casa. ¿Y esta qué es? Esta es una casa, es la casa del Señor, es un hogar donde estamos aprendiendo, ¿ok? Dice en 1 Corintios 2, versículo 9, de 9 al 11, dice, la única manera de saber lo que está en la mente de otra persona es que esa persona se lo revele. En pocas palabras, yo llego y veo a Laura triste, ¿no? De repente, pero yo no sé por qué está triste, ¿no? Llego y le digo, oye, Laura, no, que nunca la veo triste a Laura, ¿no? A Laura nunca la he visto triste, ¿no? Pero de repente pues me llama la atención y la veo triste y digo, no sé qué es lo que tiene. O sea, yo me puedo quedar con la incertidumbre, ¿no? Decir, híjole, pero si yo me acerco a ella y me tiene la confianza, ¿qué es lo que va a pasar? En ese momento me va a revelar lo que hay en su corazón o en su mente. Me está revelando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya sé por qué. Ya sé por qué. Y eso es entender precisamente, dice aquí, es saber lo que está en la mente de otra persona hasta que nos lo revela. La única manera de saber los propósitos de Dios es porque Él nos lo revela. Por eso dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. O sea, en pocas palabras, yo ahorita le estaba diciendo a Laura, no, Laura, yo no entendía por qué no me puedo meter en su cerebro. Pero ahora ya que abrió su corazón, ya sé por qué está triste. Pero dice la palabra que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, en pocas palabras, cuando yo voy en comunión con Dios, con el Espíritu Santo, yo conozco lo que hay en el corazón y en la mente de Dios. ¿Y cómo lo hago eso? A través de la palabra. Lo que Laura me está hablando, lo que me está diciendo son palabras.
y esto es la palabra revelada por Dios. Entonces, yo cuando quiero conocer la mente de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ir a la palabra. Si no voy a la palabra, ¿conozco la mente del Señor? No la voy a conocer. Por más que yo quiera portarme bien y hacer esto y hacer el otro, si yo no leo la palabra, no conozco lo que hay en la mente de Dios. ¿Ok? ¿Sí? Esto solo ha sido posible por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reveló a los escritores los grandes misterios que había. Ahora vamos a lo que significa inspiración. Del versículo 12 al versículo 13 dice: y nosotros hemos recibido, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Una vez yo les decía, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero antes los jóvenes llegaban y me preguntaban, ¿es malo bailar? Y eso era una polémica entre todos los chavos. ¿Pero por qué lo hacían? Porque algunos querían bailar, ¿no? Una cosa es danzarle al Señor, otra cosa es bailar. Y yo en esos momentos me quedaba yo con la duda. Yo decía, híjole, no, pues es que mira, y les aventaba todo un rollo mareador, pero no. Hasta que alguien vino y me dijo, Dios me habló y me dijo, bueno, el bailar, ¿qué parte de tu vida satisface? La carne y el alma. Pero ¿satisface a Dios? ¿El bailar te acerca más a Dios? Dije, chis. Dijo, ¡úrales! Entonces, cuando nosotros venimos aquí y está la alabanza, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues danzar, porque tenemos una relación con Dios y eso es algo que nos llena. No estoy diciendo, bueno, no me quiero meter en esa polémica, nada más quiero, porque ahorita no. Esto ya lo hablamos personalmente. Si alguien tiene una duda, se puede acercar conmigo o con el apóstol. Ya lo metí en broncas al apóstol, pero bueno. O con la profeta Laura, con la pastora Evelyn. Se puede acercar. Pero bueno. Entonces, pero esa parte, o sea, de repente llegaban y era esa polémica y de repente a que llega alguien y me dice, ¿eso te acerca más a Dios? Y de repente me vi bailando reggaetón. No es cierto. No, o sea, yo digo, ¿te pones a bailar reggaetón y eso te acerca a Dios? ¿Te pones a bailar quebradita y eso te acerca a Dios? O sea, a lo mejor lo agarras, a lo mejor en la zumba, no vas a la zumba y estás ahí, ¿no? Pero es cuando digo, ¿te acerca más a Dios? No, o sea, no te acerca a Dios. Ya no quiero entrar en otra cuestión, pero bueno. Entonces, es la parte de, bueno, seguimos aquí. Dios revela a los escritores de la Biblia grandes misterios. También los inspiró a escribirlos para que más personas conocieran. No solamente les reveló su palabra, sino que les dio palabras correctas para expresarlas. Eso es la inspiración. Que yo lo que estoy haciendo, lo que hizo el Espíritu Santo fue tomar cómo es la persona, cómo hablaba, qué cultura tenía y enseñarle a través de eso qué es lo que tenía que escribir, lo que estaba en el reino, lo que está en el reino, a través de las propias palabras del escritor. Por eso es aquí donde entramos. Ya no hay inspiración, porque ya todo lo que tenía que haber sido inspirado y revelado ya lo fue. Por eso el escritor de Eclesiastés dice que ya no hay nada nuevo debajo del cielo. O sea, todo lo que nosotros vemos es una repetición, muchas veces cíclica, pero hay una revelación en lo que Dios quiere hacer, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros es algo cíclico. El planeta da, ¿cuántas vueltas da el sol? ¿Cuánto le da al sol en el año? Bueno, en el día son 24, da su giro. Pero ¿en cuánto se tarda dar el planeta darle la vuelta al sol? 365 días. Los voy a mandar a la primaria. Pero vuelve a repetir el ciclo. Volvemos a entrar primavera, verano, otoño y invierno. Pero esos son tiempos. Pero hay temporadas.
Eso es algo que también lo compartió el apóstol. Hay tiempos, pero hay temporadas. Aunque estamos repitiendo, en cada una de esas vueltas hay temporadas nuevas, hay ciclos, hay cosas en las cuales Dios nos quiere mostrar algo que Él va a hacer, que es diferente. Por eso cambia, Él muda los tiempos, ¿no? ¿Ok? ¿Sí vamos bien? Ok. ¿Qué es lo que hace? Dice, usando el lenguaje del autor humano. La Biblia fue escrita originalmente palabra por palabra, siendo inspirada por Dios. Imagínense si Dios hubiera agarrado a uno, ay, perdón, nadie es de Tepito aquí. Imagínense si hubiera agarrado a un tepiteño, ¿no? Imagínense la Biblia hablada, inspirada, todo ahí, pero con lenguaje de Tepito. ¿No? No es malo, o sea, pues si Dios lo quiso tomar, pues así, ¿no? Pero bueno, se lo enseñó, se lo está enseñando así, ¿ok? Entonces eso se le llama inspiración. ¿Y qué es la iluminación? Versículos 14 al 16, dice la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ok? Ya me perdí. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es la parte de la iluminación? Se trata del poder entender la Biblia. La iluminación es poder entender la Biblia. Si lo vemos así muy seco, es que entendamos. Se oye sencillo, ¿no? Pero a veces se nos complica tanto. ¿Por qué se nos complica? Porque cuando nosotros no la entendemos es porque estamos peleando nuestra mente carnal con la mente del Señor. Porque para nosotros, aún estando en Cristo, de repente hay tantas costumbres, ideas, ahora sí que nos han enseñado tantas cosas del mundo, que eso ya lo tenemos nosotros grabado, y cuando venimos a la palabra hay un choque. Y ese choque, ¿qué es lo que va a provocar? Si yo me aferro a mis ideas, pues me va a provocar que no pueda reconocer o conocer lo que Dios tiene preparado para mí. Pero eso es algo que Dios, el Espíritu Santo, si tú estás en constante comunión, lo va a ir derribando. Es a lo que le podríamos llamar fortalezas. ¿Cuántos han tomado el curso de la libertad en Cristo? Todos los demás todos los demás lo meten, ¿no? Pero es eso, el curso de libertad en Cristo es precisamente quitar todas esas ideas que no provienen de Dios, que están sustentadas en mi mente. ¿Y de dónde tomé esas ideas? Me fueron reveladas, fíjense, alguien me las reveló. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues me convenció, y ese convencimiento está en mi mente y en mi corazón, pero no provienen de Dios. Y entonces, cuando entramos a la cultura del reino, cuando entramos a la educación del reino, ¿eso qué va a provocar? Pues un choque cultural. Y eso es lo que muchas veces no me permite seguir avanzando, hasta que no viene el Espíritu Santo y empieza a derribar y a derribar, hasta que derriba esa fortaleza, hasta que derriba esa idea, ese pensamiento, y entonces en ese momento es aclarado lo que está escrito aquí. Se nos aclara. Dices, ahora ya entendí. Yo antes me acuerdo que me pasaba mucho eso. No le digo que hoy no, hoy también, ¿no? Pero cuando empezaba mi vida en Cristo, de repente yo leía la palabra y no la comprendía. Pero ¿qué era lo que yo hacía? Meditaba en esa palabra, porque era algo que no me dejaba tranquilo. Porque era algo que de repente yo decía, no, pero ¿por qué dice Dios que está mal? Si yo no creo que esté mal. Pero eso provocaba que empezara yo a meditar. Empezaba yo a meditar, ¿por qué dice Dios que está mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Obviamente Dios empezaba en esos momentos, el Espíritu Santo me empezaba a mostrar la verdad, y esa verdad empezaba a quitar todas esas penumbras. Y cuando ya era quitada esa mentira, decía, ya entendí, ¿no?
por eso Dios la escribió. Y en ese momento, ¿qué era lo que pasaba? Lo que Dios te estaba mostrando, en esos momentos, cuando tú lo entiendes, te dice Dios, ahora eso que te estoy mostrando es tuyo. Y ese es un regalo, a lo mejor tú no lo tomas así, pero yo digo, órale, ¿cuántos regalos me ha dado Dios? Porque Dios nos da regalos y me dice, yo siempre lo voy a seguir diciendo, siempre, porque yo sé claramente que Dios es un Dios de familias. Dios es un Dios que quiere rescatar familias completas, ¿sí? Y entonces a mí cuando se me quedó bien claro eso, fue cuando Dios me dijo, por cuanto tú decidiste entregar tu vida a mí, todo el sistema que hay en tu familia, yo lo voy a derribar. Y cada uno de ellos me conocerá. Yo dije, de aquí soy y de aquí no me suelto. Y desde ahí yo tengo plenamente, estoy seguro de que si en una familia hay alguien que entrega su vida a Cristo, verdaderamente, ahí en ese lugar toda esa familia tiene la bendición de ser salvo. Pero eso es algo que nosotros, si yo lo creo, si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo fuerte. Eso es algo que yo creo, ¿por qué? Porque me fue revelado. Dios me lo reveló y después me dio el entendimiento. ¿Por qué? Porque yo tenía que estar peleando con cultura humana, donde te empiezan en el mundo lo que trata de decirte es, ¿tú crees que tu hermano va a cambiar? ¿Cuántos años lleva haciendo lo mismo? Y por más que han hecho esto y por más que han hecho aquello, no ha cambiado. Eso es lo que te dice el mundo. Te llegan y te dicen, ¿tú crees que tu marido va a cambiar? Tu marido, ¿cuántos años fue educado? Así, fue esto, fue el otro, ya, bla, 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 bla. Eso es lo que te enseña el mundo. Pero cuando llega la revelación y entiendes la iluminación, ¿qué es lo que haces? Trabajar sobre eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que es verdadero, no lo que el mundo te enseña. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a trabajar sobre de esa visión, sobre lo que Dios me mostró sobre mi familia, sobre lo que Dios me mostró sobre mis hijos. Yo sobre de eso tengo que estar trabajando, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estás tú aquí? Dirán, pues a lo mejor, pues no, el pastor Oscar no predica muy bien. No, hay mejores predicadores. Pero yo te pregunto a ti, ¿por qué estás aquí? Porque hay un propósito, porque hay algo que Dios te reveló y ahora estás entendiendo que algo tú tienes que hacer aquí. Eso es por lo que estamos aquí, ¿no? En esa parte. Bueno, que entonces se trata del poder entender la Biblia. El hombre natural no puede recibir las cosas espirituales porque no ha nacido de nuevo. Algo que nosotros entendemos es que para poder entender las cosas de Dios, por eso necesitamos nacer. ¿Por qué? Un niño cuando está pequeño, había un comercial, no sé si se acuerdan algunos, hace algunos años, que decía, pasaban al niño pequeñito y hacían la pregunta, ¿quién dice que este niño va a ser un ratero? ¿Quién dice que este niño va a ser un delincuente? No sé si se acuerdan, había un comercial que salía, estaba el pequeñito. ¿Quién dice? Ese niño va a ser conforme nosotros le vayamos enseñando. Entonces, cuando nosotros nacemos espiritualmente, somos nacidos de nuevo. Y entonces eso nos permite ahora poder tener la mente de Cristo. El que no nace de nuevo, ¿tiene la mente de Cristo? No. Entonces, cuando yo me arrepiento de mis pecados, reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, en ese momento todos mis pecados son borrados. Dice Dios que es borrón y cuenta nueva. Y te dice, ahora sí, tú naciste ahora, ya naciste, ya tienes 40 años en el mundo, 50 años en el mundo, los años que tengas. En el mundo ya te echaron a perder. Pero ahora, dice Dios, yo voy a hacer todas las cosas de aquí en adelante, las voy a hacer nuevas.
Hoy no, bueno, pero en fin. Dice Dios, las voy a hacer nuevas. Podrás tener la edad que tú quieras, pero ahora Dios lo que va a hacer es enseñarte, revelarte quién es Él e iluminarte, porque ya no hay inspiración, la inspiración ya está aquí. Ya está aquí. Ahora dice Dios, yo voy a revelarme hacia tu vida y te voy a enseñar por qué lo hice y para qué lo hice. Eso es lo que Dios nos enseña, por qué lo hizo y para qué lo hizo. ¿Cuál es el propósito? Dice, porque detrás de todo ese propósito, Él es el molde, Él es el primer Adán, que fue diseñado, fue hecho, ahora sí que estaba en los cielos. ¿Y qué es lo que implica esto? Que Él es el modelo, que Él es el molde. Nosotros fuimos tomados de Él y para Él. Entonces, en pocas palabras, cuando yo entrego mi vida a Cristo, entiendo que yo soy de Él y soy para Él, y que hay un propósito en Él. ¿O está el propósito en ti? ¿O está el propósito en tu esposo? ¿O está el propósito en tu esposa? ¿O está el propósito en tus hijos? Por eso cuando tú idolatras o cuando tú antepones a la creación antes que a Dios, no entiendes el propósito. Porque tú el propósito lo estás colocando, lo estás fijando en alguien, en la creación antes que en el creador. Entonces por eso, ¿qué es lo que hace el mundo? Tratarte de llenar de cosas del mundo para que tú no conozcas el propósito. El propósito está en Cristo, no está en las personas. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, entiendes el propósito que Dios puso en la persona. Pero separado de Él, no vas a conocer. Por eso, cuando nosotros leemos, ¿ustedes creen? Así se lo voy a poner. ¿Ustedes creen que cuando el Señor me rescató en ese momento dijo, yo voy a hacer que Oscar sea pastor? No. Yo ya tenía eso desde antes de la fundación. Dios ya me había diseñado con un propósito. Yo no lo conocía. Y puede ser que si yo no hubiera sido obediente, yo podría estar ahorita y sin conocer, sin ser pastor y sin ser nada, porque también pasa eso, que aunque estés muchos años, por eso es importante lo que decía el apóstol, creer, una cosa es creer y otra cosa es conocer. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. Y tú puedes pasar 30, 40, 50 años siendo creyente. Se escucha fuerte, ¿no? Puedes venir aquí, puedes pasarte 30, 40 años sin ser creyente, pero no te has convertido en discípulo, porque en estos momentos que tú entiendes que eres discípulo, tú sabes que tienes una tarea. Y esa tarea es parte del trabajo de una iglesia. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Entonces yo no le puedo decir a alguien que lleva 40 años sin saber qué es lo que necesita, yo no puedo decirle no te necesito. Tengo que decirle te necesito, porque tú eres parte del cuerpo, y para que el cuerpo trabaje de una manera correcta, de una mejor manera, necesito que lo que Dios puso en ti lo pongas a trabajar. Por eso cada uno de nosotros está aquí. Por eso les pregunto, ya les pregunté hace rato, pues ¿por qué estamos aquí? Porque hay un propósito. Lo que siempre yo digo, bueno, de hace tiempo les digo, hay algo que está en ti que yo lo necesito. Así te lo digo, hay algo que está en ti que yo lo necesito. Y hay algo que está en ti que alguien más que está allá afuera lo necesita. Entonces, cuando estamos aquí, ¿qué es lo que empezamos a entender? Bueno, hay algo que yo necesito hacer porque alguien más lo necesita. ¿No? Entonces empezamos a comprender. ¿Sale? ¿Cuánto tiempo llevo? Ya. Es que también voy viendo mis tiempos. Entonces, la revelación, ¿qué es la revelación? La revelación es la evidencia escrita de que Dios se comunica con el hombre. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo.
Dios nos habla a través del Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué a través del Hijo? Porque lo que hace Dios nos habló a través de en el Antiguo Testamento Dios hablaba de los profetas, a través de los profetas, les revelaba cosas, pero muchas veces no entendían. Y entonces dice, ahora nos habla a través del Hijo, porque a través del Hijo podemos comprender y entender todas las cosas que en el Antiguo Testamento eran una sombra. Todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que Jesucristo vendría a ser a la tierra. Y entonces ahora ya tengo la mente de Cristo, ya tengo al Espíritu Santo. Entonces cuando leo la palabra y veo a Cristo revelado en la palabra, ¿qué es lo que implica esto? Que yo estoy viendo el modelo. Es el modelo de lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? ¿Por qué nosotros honramos a nuestros padres? Porque es un mandamiento, pero nos lo modeló el Hijo. Entonces yo estoy viendo al Hijo, y cuando veo al Hijo, yo veo qué es lo que yo tengo que hacer. Si yo no perdono, si yo voy a la palabra, Dios me dice, perdona, y yo veo al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que le está diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Quién me lo está modelando? Es Cristo. Es la palabra y me lo está modelando. Entonces cuando yo digo, ¿qué pretexto tengo yo para no hacer lo que está escrito en la palabra? Porque me lo está revelando. Entonces es el modelo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y la misma palabra dice el Señor, porque si tú no perdonas, mi Padre que está en los cielos no te perdonará. Porque yo los perdoné. Órales. Dices, el mismo Dios te está extendiendo su perdón. A pesar de como haya sido como haya sido, ¿no? Haya sido, ¿no? Haya sido como haya sido. O sea, Dios dice, yo estoy extendiendo mi perdón. Obviamente, también Dios es justo. Entonces Dios es justo y ahora sí que va a manifestar su justicia en un determinado momento. Entonces, ¿cómo Dios se nos revela? En Éxodo capítulo 6, versículo 13, no vamos a leer todos porque si no ya no vamos a tener mucho tiempo. ¿Cómo Dios se nos revela? Con voz audible. Dios habla. Voltea con la persona que tienes a un lado y dile, Dios te está hablando. Bueno, yo sé, Dios te habla. Dios nos habla. ¿Sí? ¿Y cómo Dios habla? Puede ocupar a una persona para hablarte en ese momento, para estarte diciendo las cosas que tienes que hacer o las cosas que tienes que abandonar o que dejar, ¿no? Dios habla de una manera audible. Dios le está hablando a Moisés, ¿no? Y Dios le habla de una manera audible, lo encuentra ahí, imagínense. También Dios habla a través de sueños. Dios habla a través de sueños. Nada más que aquí lo que nosotros necesitamos es discernir, entender. Si el sueño es porque me comí unas gorditas y me fui a comer tacos y me empaché y ya no me puedo dormir porque todo el tránsito intestinal está haciendo ruidos ahí, son las lombrices y todo lo que está moviendo que ya no me deja estar tranquilo. No, tenemos que entender y saber discernir cuando es un sueño que proviene de Dios y cuando no lo es, ¿sí? Porque aquí yo algo que he entendido es que el sueño puede provenir de Dios, el sueño puede provenir de Satanás o el sueño puede provenir de tu carne, de tus deseos, ¿no? Punto número 1. ¿Ok? Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 28, versículo 12, Mateo capítulo 1, versículo 20. Nos puede hablar a través de ángeles, por medio de ángeles. Lucas capítulo 1, versículo del 26 al 37. Ahí que está hablando, Lucas capítulo 1, ¿de qué está hablando? El ángel se le presenta a María y le habla acerca, dice, bienaventurada eres. Y le empieza a hablar a través de un ángel, ¿no? Y a lo mejor en un determinado momento alguien nos habla, de repente nos hemos encontrado por alguien hay por ahí y de repente no lo conocemos y a lo mejor estamos esperando en la parada del camión, estamos en no sé, y hay alguien que está al lado de nosotros y de repente te empieza a hablar y tú dices, órale, y me está respondiendo algo que yo necesitaba, y tú dices, ¿y cómo sabía? Y a lo mejor es un ángel. Y tú dices, ya no lo vuelvo a ver, ya no lo volví a ver, ¿no? Ahí.
sea, para Dios no hay nada imposible. ¿Y cómo nos puede hablar? A través de visiones. Primera Crónicas 21:16, Isaías 6 del 1 al 8 y Hechos capítulo 10, todo el capítulo 10. ¿Ok? Por medio de visiones. Inspiración, eso es revelación. ¿Sí? Hay formas de que Dios nos revela. Hay de la forma natural. ¿Cuál es la forma natural? La forma natural de revelación de Dios. Toda la naturaleza. Toda la naturaleza nos habla acerca de Dios. Todo lo creado nos habla acerca de Dios. Hay una revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? Cuando tú ya entregas tu vida a Cristo. En ese momento ya tienes una revelación especial. ¿Sí? Hay una revelación natural porque dice la misma palabra, que toda la creación habla de su grandeza. ¿Sale? ¿Sí o no? Ahora, de inspiración. La inspiración es el poder de Dios que capacita al hombre para escribir perfectamente la verdad revelada. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir. Y ¿qué termina diciendo? A fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que quiere con cada uno de nosotros? Perfeccionarnos. Exactamente, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Porque Dios nos creó perfectos. Nada más que te echaste a perder. No, es cierto. Nos echamos a perder con todas las cosas que por ahí tenemos. Pero ¿qué es lo que Dios busca? Que lleguemos a esa perfección. ¿Por qué? Porque dice también la palabra, dentro de la perfección está la santidad. Dentro de la perfección está la santidad. Porque dice, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces, cuando estamos siendo perfeccionados, estamos siendo santificados. Somos santos ahorita, ¿cierto o no es cierto? El que me diga lo contrario, no es cierto. Todos somos santos. ¿Pero por qué? ¿Por nuestros méritos? No. Fue por lo que Él hace en nosotros. Eso fue revelado ahora en nosotros, ¿no? Ya entregamos nuestra vida a Cristo, nos arrepentimos y ahora somos santos. Dices, ¿y qué significa santidad? Apartados para Dios. Entonces, si somos apartados para Dios, ¿qué tendríamos que hacer? Dedicarnos más a buscarlo a Él. Y como lo dijo el Señor Jesucristo a los 12 años, cuando llegan José y María al templo, ¿y qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Leyendo las Escrituras. ¿Y qué les contesta? En los asuntos de mi Padre me es necesario estar. ¿Qué tendríamos que hacer como hijos de Dios? En los asuntos de nuestro Padre. Eso lo vamos conociendo conforme me vuelvo un creyente, ya entregué mi vida a Cristo, ahora soy un discípulo, ¿no? Y ahora que ya soy un discípulo, ahora Dios me dice, necesitas estar en mis asuntos. Y entonces en esos momentos soy un hijo maduro, porque entiendo que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. No, nadie no lo creían así, pero bueno. Ok, seguimos. Entonces toda la escritura es inspirada. Pedro nos dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que Dios por medio del Espíritu Santo inspiró a los santos hombres. Cuando el Señor Jesucristo les empieza a preguntar, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? Les pregunta a sus discípulos, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Y qué le empezaron a contestar? No, pues es que dicen que eres el profeta, uno dice que eres Elías, otro dicen que eres esto. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Y qué sucede en ese momento? Viene una inspiración y iluminación. Porque Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, te lo está revelando y te lo está inspirando, ¿ok? Y bueno, por último, ya voy a terminar para que no se me vayan a dormir. Voltea con el que tienes a un lado y pellízcalo. No, no es cierto. No lo vais a pellizcar. Iluminación es la inspiración. La inspiración es la capacidad.
La inspiración capacita a los escritores, la iluminación a los lectores. La inspiración inspira a los que escriben, la iluminación se la revela a los lectores. Nosotros, por eso es lo que le dije, nosotros estamos siendo iluminados. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos escribiendo, nosotros estamos leyendo. Y en el momento de leer viene la iluminación. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí entendemos? Perfecto. La iluminación es necesaria para poder comprender y creer de corazón la verdad bíblica. El caso de los inconversos, por no tener el Espíritu Santo, no puede hacerlo. En el caso de los inconversos, las cosas de Dios se deben de discernir espiritualmente, y el hombre natural que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender lo que es de Dios si no cuenta con el Espíritu de Dios. Para recibir la iluminación, una persona lo primero que debe hacer es escudriñar las Escrituras. Voltea con la persona que tienes a un lado, dile: ¿cuánto tiempo lees la Biblia? Pero voltea y díselo: ¿cuánto tiempo lees la Biblia? Ahora pregúntale: ¿cuánto tiempo profundizas en la palabra? O sea, porque una cosa es leerla y otra cosa es profundizar. Una cosa es leerla, porque yo puedo agarrar y decir: mira, puedo agarrar y decirles: voy a leer un capítulo de la Biblia. Así pues, tengamos todos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Y me puedo poner a leer, ¿no? Yo me puedo poner a leer así rápido. Yo digo: pues tengo prisa. Y yo tengo que leer un capítulo de la Biblia a diario, pero tengo prisa, y agarro y ya la leí. Yo puedo llegar y decirle al pastor, ¿no? Ya leí la Biblia. ¿Y qué cambios ha hecho Dios en tu vida? ¿Tiene que hacer cambios? Pues sí. ¿Y cómo se logran esos cambios? Cuando profundizas, cuando escudriñas. Porque en ese momento, ¿qué es lo que va a suceder? El Espíritu Santo te va a llevar a conocer el corazón de Dios. Y si conoces el corazón de Dios, conoces todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas lo conoces. ¿Ok? Perfecto. Esto más que una prédica era como una clase, ¿eh? ¿Ok? Entonces, que hoy quería compartirles esto. Puedes ponerte de pie. Y quiero concluir con esto y vamos a orar. Dice: la revelación e inspiración fueron absolutamente esenciales para la producción de las Sagradas Escrituras. Fue dada solamente a hombres selectos. Eso es muy importante entenderlo. La inspiración fue solamente dada a hombres selectos. Esos hombres tenían un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que fuera revelada la palabra y que nosotros pudiésemos tener este libro, que es donde podemos conocer la mente y el corazón de Dios. Por eso cuando nosotros hablamos y decimos que nosotros conocemos, hay una parte, la palabra que es el logos, que es la palabra escrita. Pero esa palabra escrita, si no hay una revelación, no puede haber una transformación en tu vida. Pero a través de la revelación conocemos el rema de Dios. ¿Y qué es conocer el rema de Dios? Conocer la mente y el corazón de Cristo. Es en esos momentos cuando tú estás leyéndola y cuando tú dices: es que necesito una respuesta, y empiezas a escudriñar la Escritura, y en el momento que la empiezas a escudriñar vas a encontrar la respuesta a eso que tú necesitabas. Y en el momento que tú tienes esa respuesta, conoces una parte del corazón de Dios.
Porque cuando Él se revela, Él se va a revelar a Él mismo. Él no puede negarse. Él se revela. Por eso dice la palabra que es más bienaventurado dar que recibir. Porque Él lo que hace cada vez que tú lo buscas es entregarse. Él cada vez que tú lo estás buscando, cada vez que tú estás escudriñando la palabra, Él se está entregando. Por eso me gusta mucho el pasaje cuando habla acerca del matrimonio. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Cuando le dice a la mujer le dice, tú tienes que honrar a tu esposo. Porque a través de la honra viene la revelación y la bendición. Pero ¿qué le dice al esposo? Ay, de veras, ¿cuántos matrimonios hay aquí? Levante su mano. ¿Qué le dice al esposo? Maridos, amad a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó, se dio. Entonces, cuando tú vas y escudriñas la palabra, lo que está haciendo Dios es entregarse. Y entonces es ahí cuando a mí me dieron hace poquito, hace poquito, ¿no? Pero de repente cuando yo voy y digo, híjole, ¿cómo tengo que ser en mi matrimonio? Y lo que viene el Señor y me dice, tú tienes que ser como Cristo. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Entregarse a su esposa total y plenamente. Y eso es lo que hace Dios. Cada vez, no sé cómo lo veas tú ahora, pero cada vez que tú lees la Biblia, Él en ese momento es como ese esposo, que lo que te está haciendo es entregarse, te está revelando. Él, cada palabra que tú estás leyendo, Él se está entregando, te está mostrando su corazón, te está mostrando su mente y te está mostrando cuánto te ama. No sé cómo tú lo veas, pero es eso. O sea, por eso Él siempre dice que nos anhela. Él cuando tenemos esa comunión en ese momento, porque lo que dice es, yo quiero que conozcas algo más de mí que tú necesitas. Que tú necesitas. Hay algo en lo que nosotros estamos fallando y necesitamos cambiarlo. ¿Qué dice Dios? Necesito mostrarte porque tú necesitas esto para que tu vida sea mejor. No sé cómo tú lo veas, pero a mí hace poquito me hicieron recordar ese pasaje de la Biblia y dije, pues sí es cierto. Y yo lo he platicado muchas veces, lo he platicado con la pastora y le dije, yo ya entendí que yo no necesito que tú me ames a mí. Yo lo que necesito es amarte a ti. Si alguien te ama, qué bueno, pero si no te ama, por eso dice la palabra, ¿qué hacemos de más? Si amamos solamente a quien nos ama, nada, pero ¿qué hacemos de más cuando amamos a quien no nos ama? ¿Y eso quién lo hizo? Cristo. Por eso es el pasaje de Corintios. Maridos, amad a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ellas. Ahora te lo voy a poner así. Ahora tú tienes la mente y el corazón de Cristo. Si tú estás esperando que alguien haga algo por ti, no has conocido al Señor. Pero si tú estás haciendo algo por alguien, has conocido el corazón de Él. Entonces nosotros, ¿qué es lo que necesitamos hacer?
hacer. Todo lo que Dios nos ha estado mostrando es lo que nosotros necesitamos hacer. Le decía, ya con eso termino, ya una vez se lo dije, una vez llegó Daniel hace tiempo, porque lo estaba regañando, lo estaba ahí regañando y todo, y ya saben cómo son los niños, ¿no? Cómo somos de repente caprichosos, ¿no? Me agarra y como lo estaba corrigiendo, me dice, ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero. Y volteé y le dije, no necesito que me quieras, nada más lo único que necesito es que me obedezcas. Se acabó. Ya después él entendió y le dije, ahora te voy a enseñar, voy a hablar contigo por qué te corrijo. Le dije, si no me importaras, no te corregiría. Pero porque te amo, no esperé que él me dijera que me amara. Le dije, yo porque te amo, te corrijo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Amar de la misma forma en que el Señor nos ha amado a nosotros. Y si nosotros tenemos el amor de Dios, ¿qué tendríamos que estar haciendo? El amor es acción. El amor es acción. Si yo digo que amo a alguien y no se lo demuestro, ¿verdaderamente lo amo? ¿No? Entonces ese es el punto. Yo antes sufría. ¿Por qué? Porque antes yo necesitaba que alguien me amara para sentirme pleno. Pero algo que Dios me ha enseñado durante todos estos años, es que me ha dicho Dios, ¿tú necesitas que alguien te ame para hacer las cosas? ¿Para sentirte pleno? Dije, no. El único que necesito que me ame eres tú. Y yo con eso soy pleno. Dice, ok, ahora que te he llenado a ti, ahora ¿qué necesito que hagas? Que reproduzcas lo que yo estoy haciendo contigo. Entonces, es ahí donde viene la parte de la revelación y la iluminación. La inspiración ya fue dada y está aquí. Ahora necesitamos solamente recibir esa revelación y ser iluminados para poder entender los propósitos. Hoy conocemos que el Señor ya viene. No dijeron mucho amén, pero bueno. Sí. El Señor ya está a punto de regresar. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero está cerca. Pero ahora te hago una pregunta, siempre me acuerdo, muchas veces me acuerdo de esa pregunta. Dice Dios, cuando el Señor regrese, ¿encontrará fe? ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tú tienes que estar convencido y en la obra. Algo que tendríamos que hacer es eso, trabajar en lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Ok? ¿Por qué no tomamos a la persona que tienes a su lado hoy? Y te pido que ores por ella. A lo mejor no la ves regularmente, pero te voy a pedir, si es tu familiar, no se vale, ya oras por él. Ve por alguien más que no sea tu familiar directo. Ve por alguien más, no te quedes ahí. Y vayan y oren por las que... ¿Por qué? Y es cuando yo les digo a ustedes, ahora les digo, comprométete con ese hermano o con esa hermana de que vas a estar orando por ella. Pero díselo. No, si no te quieres comprometer, no, pues... Dile, me voy a comprometer de aquí en adelante en orar por ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque sabemos, Señor, que tú eres grande y maravilloso y todopoderoso. Señor, sabemos que tú nos revelas día con día cosas poderosas, Señor, en cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas que te pertenecen. Pero también, Señor,
aparte de la revelación, tenemos que recibir iluminación para poder entender por qué lo haces, por qué nos lo muestras y por qué, Señor, lo estás haciendo en cada uno de nosotros. Señor, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, bendigo sus familias, Señor, porque tú tienes un propósito poderoso en cada uno de ellos. Yo lo creo y lo declaro en fe como cierto, Padre, porque hay algo, Señor, que tú has puesto depositado en cada uno de ellos. Y, Señor, en estos momentos declaramos, Señor, que eso que tú has dispuesto en su corazón, en su mente, en todo su ser, en estos momentos, Señor, es activado por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para la obra, Señor, que tú les has encomendado, Señor. Yo sé, Padre, que tú estás obrando poderosamente, Señor, que a través de ellos, Señor, Padre, mucha gente desde esos momentos lo hemos declarado en fe y lo creemos, han empezado a conocer y a saber, Señor, el propósito por el cual tú los has traído a esta tierra, Señor. Tú vas a empezar a traer a través de tus hijos, vas a hacer esa obra, son esos intermediarios, Padre, para traer esas almas, hombres, mujeres, niños, pequeños, ancianos, matrimonios, hombres solos, mujeres solas, Señor, que han estado separados de ti, pero que a través del testimonio de cada uno de mis hermanos, Padre, ellos reconocerán, Señor, que te necesitan a ti. Ellos reconocerán su pecado, se arrepentirán, Padre. De esos momentos lo declaramos esto hecho y vendrán, Señor, a tus pies. Vendrán arrepentidos, Señor, con un corazón contrito y humillado, Padre, para, Señor, cumplir en ellos la obra, Señor, por las cuales tú los has traído, Señor. Y hay un propósito grande, maravilloso y poderoso, Señor, en luz a las naciones. Lo declaro en fe, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, sobre la vida de tu iglesia, sobre la vida de tus hijos, Padre. Y este lugar nos vamos a ver lleno y abarrotado de hombres y mujeres, Señor, con un hambre, Señor, y una sed por ti, Padre, Señor, pero también declaramos que se están levantando discípulos que se convierten en hijos maduros, en hijos que están dispuestos a pelear por la casa, a pelear por ti, Señor y Padre, y a ponerse, Señor, en la brecha para enseñar, para discipular, para empezar a capacitar a toda esa gente, todos esos hombres, hijos nuevos, mujeres nuevas, hijas nuevas tuyas, Padre, que van a llegar para la obra, Señor, que tú nos has encomendado. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos, porque yo sé que, Padre, que tú, Señor, lo que empezaste en cada uno de nosotros, lo estás haciendo y lo vas a culminar para gloria y honra tuya. Te damos a ti toda gloria, honra, alabanza en el todopoderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.